el tema de los valores. Eh, esta mañana seguimos recordando, seguimos insistiendo con los valores de la sencillez y de la veracidad. Dos valores que, sin lugar a dudas, nos ayudan muchísimo en nuestro carácter, en nuestro caminar, porque para eso sirven los valores, para poder identificarnos con, como personas, tener buenas relaciones con las personas, y creo yo de que a través de estos valores nos va a ayudar muchísimo a poder ser más humildes, más cautos, personas que puedan ser genuinas, reales en todo su desenvolvimiento. No olvides de practicar estos valores. Eh, Respeta, ser responsable, que tus palabras puedan corresponder con tus actos. Eso es muy importante, chicos. Así es que no olvides para este mes, para estas semanas, seguimos insistiendo con los valores de la sencillez y la veracidad. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Tú tienes una sesión de clase ya descargada, me imagino, está para poder repasar, estudiar. Y esta mañana, para empezar este curso de literatura española, hemos estado viendo algunas corrientes literarias en España. Hemos estado nosotros trabajando lo que es el realismo español. Las semanas pasadas hemos estado viendo las posturas del realismo en España, en realidad en Europa, porque el realismo nace en Francia, se desarrolla, se expande a nivel mundial por todos los países importantes, y España llega un poquito tarde esta corriente. Incluso en el Perú llega mucho más tarde el realismo. El contexto, lo habíamos hablado la vez pasada, era un contexto netamente de guerra, de conflictos sociales, de la revolución tecnológica en ese tiempo, las grandes revoluciones dentro de esta corriente que más o menos ya va hacia el siglo XIX, final del siglo XIX. Entonces, estamos dentro de esa situación. La semana pasada hemos visto algunas características literarias de este realismo que se contrapone al romanticismo. Hemos visto también cuáles son los temas del realismo, qué temas tocan. En fin, hay muchas cosas muy interesantes que el día de hoy vamos a ver, porque vamos a ver a un representante del realismo en España, que a través de la literatura de ese personaje vamos a darnos cuenta un poquito más sobre la importancia que tiene este personaje para la literatura en España. Para eso, y con la obra que vamos a ver el día de hoy, quiero invitarte a que veas la siguiente imagen. Es una imagen inusual, es una imagen que de alguna manera u otra nos permiten a nosotros tal vez transportarnos a algún dibujo animado. No sé si esa imagen se te hace conocida. Yo te voy a pedir esta mañana que puedas tú visualizar la imagen, puedas observarla, puedas analizarla, y así podamos sacar algunas conclusiones importantes. A ver, te voy a dejar un minuto para que tú puedas ver qué cosa, qué idea se te viene a la mente cuando ves esa imagen. ¿Qué idea se te viene a la mente? ¿Qué situación se te viene a la mente cuando ves esa imagen? ¿Qué personaje de la literatura, qué personaje de dibujo animado puedas reconocer al personaje que está en la pantalla? ¿Y qué cosa está haciendo, no? Eso también es muy importante saberlo. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Ok? Ahí vemos a un jorobado, ¿verdad? Un poquito deforme en su rostro. Está cogiendo una linda ave en sus manos, un poquito gordito, sus brazos gruesos, ¿verdad? Ahora, para las chicas, quiero hacer una pregunta a las chicas esta mañana. ¿Te gustaría tener un enamorado así, como el personaje que está en la pantalla? Mm, ahí te lo estás pensando, ¿no es cierto? Algunas chicas dicen, profe, los valores y los sentimientos son más importantes que lo físico, pero en realidad te gustaría tener un enamorado así, con ese físico. Algunos lo están pensando y digo, no, no, no tanto es el amor, ¿no es cierto? Y para los chicos, ¿les gustaría tener una enamorada así? Algunos ya lo están pensando, lo están meditando, como diciendo, no, la belleza es importante. En realidad, nosotros cuando vemos personas así, quizás por nacimiento,
o por los accidentes que pasan en la vida, a veces ya no desanima estar con alguien así, ¿no es cierto? Pero son seres humanos, son personas que nos transmiten muchos valores también. Este personaje se llama Quasimodo, de la obra Nuestra Señora de París, del dibujo animado El Jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo. Ahí podemos ver a un hombre un poquito tal vez con el rostro deforme, que de alguna manera u otra quizás nadie lo aceptaría, muchos lo discriminarían, pero es la naturaleza del ser humano muchas veces nacer así. Y eso plasma una realidad social, el rechazo, el hecho de estar de alguna otra manera discriminado, en fin, chicos. Esta mañana vamos a ver a un personaje, a un literato, que trató este tema justo de la belleza, un tema para mí importante para poder juntos meditar y tratar, porque es parte del realismo. A veces, como personas románticas, se nos viene el mundo abajo cuando nos dicen las cosas tan reales, tan objetivas. Y el día de hoy vamos a aprender de este personaje, escritor español, Benito Pérez Galdós. ¿Ok? Benito Pérez Galdós, personaje importante de la literatura en España. ¿Ok? Es un personaje importante, es un personaje que sin lugar a dudas nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo académico, porque conocer a este escritor sin lugar a dudas nos va a dejar muchas enseñanzas y sobre todo para la literatura. Él dijo en cierta oportunidad, el verdadero amor, el sólido y durable, nace del trato y lo demás es invención de los poetas, de los músicos y demás gente holgazana. Parte de la vida del autor. Él nace en Las Palmas, en la isla Las Palmas, en el año 1843 en España y muere en Madrid en el año 1920. Fue un novelista, dramaturgo, articulista español, máximo representante de las corrientes realista y naturalista en la narrativa española. También hablamos la semana pasada que el realismo tiene una subcorriente llamado el naturalismo, que es un poquito más fuerte, más cruda, por la forma como presentan las escenas, presentan los hechos. ¿Ok? Entonces, él trata de plasmar eso dentro de su realismo. Benito Pérez Galdós nació en el seno de una familia de la clase media, fue un hijo de un militar. Nosotros cada vez que mencionamos a los autores y hemos visto en el recorrido de los autores españoles, siempre tienen particularidades, ¿no es cierto? Siempre tienen particularidades importantes que sin lugar a dudas nos permiten meditar en básicamente en sus vidas y qué tanto repercutió en la inspiración narrativa. Él recibió una educación rígida, una educación religiosa, ahí podemos ver ya parte de su inclinación para la escritura, que no le impidió entrar en contacto desde ya muy joven con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política. En la convocatoria electoral de 1907 fue elegido por la coalición republicano-socialista, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los sectores conservadores, obtener el Premio Nobel de Literatura. Increíble este autor. Dos cosas que resalto de su vida aquí, en este punto, es de que él se involucró en la política. Él se involucró en la política, él en ese tiempo existía el Partido Socialista en el mundo, en Rusia, que iba a desencadenar lo que sería la Revolución Rusa más adelante. Entonces, él parece que siguió de esos pensamientos liberales y en España trató de implantar, pero recibió una oposición tremenda y obviamente se le negó obtener el Premio Nobel de Literatura. Buen dato para poder tomar en cuenta la vida de Benito Pérez Galdós, una vida rígida, religiosa, de clase media alta, un hombre educado, pulcro, muchas razones para poder confiar en su obra narrativa. Ahora, dentro de esas obras narrativas, tenemos grandes obras que él escribió dentro del realismo. Una de ellas es el conjunto de novelas llamados episodios nacionales. Episodios nacionales se escriben en un contexto de guerra, en un contexto bélico. Él comienza a relatar varios eventos históricos para llevar a la reflexión al pueblo español. No olvides esto de episodios nacionales. Fortunata y Jacinta es otra obra importante de Benito Pérez Galdós, un poquito más, una obra más feminista, es una obra más de crítica social, educativa. En fin, Fortunata y Jacinta, otra obra de Benito Pérez Galdós. Doña Perfecta,
una obra de teatro importante dentro del teatro realista, donde se critica mucho a la mujer, o más que la mujer, al hombre machista, un tema que ya se había visto en España, porque en Europa el movimiento feminista también se iba a levantar para ese tiempo. En Europa el movimiento feminista iba de alguna manera u otra a entender que las cosas del machismo estaban implantando sobre la mujer. En realidad el tema de la mujer, de su liberalidad, de su educación iba a ser tratado con mucha precaución en España y en todo el mundo en realidad. Entonces aquí tenemos otra obra importante, Doña Perfecta, obra de Benito Pérez Galdós. Muy bien. Quizás una de las obras que vamos a estar analizando esta mañana y la más importante es la obra Marianela. Es una obra naturalista, realista, importantísimo porque nos habla mucho de la crudeza, de la conciencia, de los sueños, de la naturaleza, de la belleza incluso, como habíamos visto en el caso de Quasimodo. Acompáñame a ver un poquito sobre la sinopsis de Marianela, ¿te parece? Por ejemplo, Marianela es una muchacha que ha quedado desamparada por el fallecimiento de sus padres, además de contar con escasas esencias físicas que le pueda regalar la naturaleza en cuanto a su belleza física. En realidad, Marianela, el autor lo presenta como una mujer fea, ese es el término, una mujer fea, pobre, desamparada, ¿ok? Y que naturalmente, físicamente, no se ve bien. Ella conoce a Pablo, un chico de parte de la casa donde ella concurría, y Pablo era ciego, era un muchacho invidente y de muy buena posición económica y social. Y ella actúa como un lazarillo, alguien que le va a acompañar en su vida. Ahora, cuando ella en ese acompañamiento, en ese caminar junto con él, se siente muy enamorada, con un profundo amor, y queda prendado también él por ella. Era un amor mutuo en realidad, porque él, al ver ese contacto sensible, ese contacto de como ayuda, él se queda prendada por Marianela. Ahora, el joven Pablo, que únicamente conoce lo que contiene el mundo mediante los detalles que le contaba Nela, que también el autor lo presenta como Nela, él conoce la vida, el mundo físico, gracias a lo que ella le comentaba. Entonces, él le promete a Nela que sus sentimientos hacia ella no han cambiado. Él se siente enamorado de ella. Una atracción importante, no física, es una atracción más de apoyo, de sensibilidad. Ante un juramento de tener una vida en compañía, Nela se arroja a la esperanza de formar las más sublimes ilusiones de estar a su lado para siempre. O sea, Nela se sintió muy atraída. Él era un ciego y aquí podemos ver muchas enseñanzas importantes que el amor despierta más que lo físico. Entonces ellos dos estaban muy ilusionados. Esta obra se remonta, el escenario es parte de las minas de Madrid, donde es el escenario. Muchos personajes sobresalen en la historia. Aquí tenemos un personaje llamado el doctor Golfín. Es un doctor que en la obra cumple un papel importante, un doctor que habla mucho sobre este aspecto. Acude a donde el padre de Pablo, el padre llama a Golfín para ver el tema de la enfermedad que tiene su hijo, que era la luz que Pablo tiene para recobrar la visión. Luego de infinitos acontecimientos de la obra, el doctor Golfín le devuelve la visión a Pablo. Pablo llega a mirar, llega a ser curado de una visión. Una vez que logra recobrar la vista, Pablo, el joven piensa que encontró en la espectacular belleza de su prima a la mujer a quien le juró amor para siempre. Ella es Marianela. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo confunde a Marianela. Se confunde. Él pensó en su prima, la belleza incalculable de su prima, como el amor de su vida, pero que no era Nela, en otras palabras. Pablo miró a Nela como una chica fea, pobre, que no le interesaba para nada. O sea, él pensó que no era la chica que le acompañaba, la lazarilla, sino era su prima, que era muy más bonita y de buen estatus social. Entonces Marianela queda destruida, Marianela queda netamente mal al final de la obra. Y aquí vemos parte del realismo, ¿no es cierto? Vemos un tema realista muy fuerte, vemos un tema realista en donde es difícil a veces toparse con la realidad,
de nuestro físico o el lado de los valores, del comportamiento, de la familia, cuando sufrimos algo, cuando nos inclinamos por otro. Entonces, por ahí iba el tema este de Marianela. Marianela queda impactada ante el asombro que le causó la desilusión de su amigo, por lo que se arroja al sufrimiento e inclusive a la muerte, al encontrarse despojada del amor eterno de aquel joven quien representaba en ella su único motivo que le alegrará su existencia. Entonces Marianela al final se entera que Pablo se había interesado en su prima y que él creyó que era su prima la que la acompañaba y que le mostraba el mundo. Entonces Marianela se desilusiona y al final sufre y muere. Es una obra con un final trágico, un golpe al amor, un golpe al corazón. Ese es el tema del realismo, chicos. Ese es el tema de lo que hoy día hemos tratado. Y lo que vamos a hacer a continuación es resolver algunas actividades prácticas. Yo te invito a ti para que tú puedas resolver estas actividades importantes, que me acompañes, que tengas la sesión de clase aquí, para que juntos podamos resolver. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a marcar la respuesta correcta, de acuerdo a los ítems que está ahí. ¿Ok? Muy bien. A ver, una primera pregunta. Uno de los temas de Marianela es, a ver, ¿cuál de estos tres alternativas es un tema de Marianela? A, el amor como esencia de vida. B, la compasión por la enfermedad. O C, el problema crudo de la belleza física. A ver, pensemos un poquito en el tema de Marianela, qué es lo que el autor quiso transmitir a través de esta obra. Pensemos un poquito. Vamos a tomarnos unos espacios, una pausa para que tú puedas ver el tema de Marianela. Muy bien. ¿Por cuál te inclinas? ¿Qué tema? ¿De qué habla? Habla sobre el problema crudo de la belleza física. Obviamente habla del amor, de la enfermedad, pero el tema central de la obra que gira en torno a todo es el problema crudo de la belleza física. Alternativa C. Mayanel actúa con Pablo como que A, un lazarillo acompañándolo en su sufrimiento. B, una enfermera que le ayuda en sus debilidades. O C, una amiga, ahí hay que corregir, es una amiga que le entiende y le comprende. ¿Qué función, qué trabajo como amiga Marianela actúa con Pablo? ¿Una enfermera, una amiga o una lazarillo? Hay que entender que Lazarillo en España era una persona que acompañaba a otra persona, trabajaba para otra persona, para cuidar a otra persona, y más cuando esta persona tenía una deficiencia física. Ese era el término de lazarillo. Muy bien, entonces Marianela actúa como un lazarillo. Esa es la función de Marianela en la obra, acompañándolo en el sufrimiento de la ceguera de Pablo. Alternativa A. Marianela busca un consuelo de su físico en qué? A, en la compañía de Pablo. B, en el recuerdo de sus padres. O C, en la contemplación de la naturaleza. Yo estoy seguro que Marianela, quizás la obra nos dice que si era consciente de su físico y cuando miraba la hermosura de toda la belleza natural, ella quería identificarse con eso porque era parte de la naturaleza. Entonces ella recibe su consuelo de su físico a través de la contemplación de la naturaleza. ¿Ok? Alternativa C. ¿Cómo conoce Pablo el mundo que le rodea? A ver, ¿cómo conoce Pablo el mundo que le rodea? A, por las noticias escuchadas en las redes sociales de su tiempo. B, por las narraciones y detalles que le daba a Marianela. O C, por los cuentos que escuchaba de su padre. A ver, estamos recordando algunos hechos importantes de esta obra. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo conoce Pablo el mundo que le rodea? ¿Por las noticias de su tiempo, por las narraciones de Marianela o por los cuentos que escuchaba de su padre? Bueno, habíamos visto en la sinopsis que como Lazarillo, Marianela le contaba lo que pasaba en el mundo exterior y Pablo solamente conoce el mundo gracias a los detalles que Marianela le decía. ¿Ok? Alternativa B. ¿Por qué Marianela decide morir? A, no soportó ser huérfana y fea. B, Pablo no logró recuperar la visión. O C, porque Pablo se decepcionó de su físico. A ver, es un final muy triste, es un final
donde nadie quisiera vivirla, ¿no es cierto? Y ella decide morir, decide sufrir porque Pablo se decepcionó de su físico. Ella se enamoró, ella creyó que él se enamoró también por todo lo que le hablaba de su corazón, pero al final, cuando él recupera la visión, se decepcionó de su físico y se va con su prima. Alternativa C. Muy bien, y para terminar esta mañana, mis queridos alumnos, vamos a completar lo relacionado a la vida y obra de Benito Pérez Galdós. ¿Ok? Vamos ahí. Benito Pérez estuvo cerca de, bueno, habíamos hablado algo de su vida, él estuvo cerca de ganar el Premio Nobel de Literatura, pero por cuestiones políticas no lo pudo ganar. Vamos llenando ahí los espacios en blanco, por favor. Es un conjunto de relatos inspirados en la guerra. Bueno, Episodios Nacionales fue uno de sus primer conjunto de novelas que él escribió, ¿ok? Fueron los bases de su educación. Bueno, vimos también que dentro de la vida de Benito Pérez Galdós es que él recibió una educación rígida y religiosa. La obra Marianela intenta explicar el origen de la naturaleza, ¿ok? Él intenta explicar el origen de todo por cuanto la obra nos habla mucho del paisaje, incluso el escenario es un poquito más serrano, se podría decir, ¿ok? Golfín es un personaje cuya vocación es ser doctor. El doctor Golfín fue quien le da, y justamente es la F. Pablo recobra la vista gracias al doctor Golfín, un personaje que cumple cierto propósito en la obra, no solamente para sanar a alguien, sino para poder criticar la situación del momento. Y de esta manera, mis queridos alumnos, estamos llegando a la parte final de nuestra sesión. Así es que yo te invito esta mañana a que tú puedas leer el siguiente fragmento que te voy a dejar como tareita, el fragmento importante de la obra Marianela y las preguntas de análisis y comentarios que estoy muy seguro que te van a ayudar muchísimo. Esta mañana vimos la obra Marianela de Benito Pérez